El molino harinero de Casas de Garcimolina estaba situado a medio camino entre las poblaciones de Algarra y Casas de Garcimolina. Desgraciadamente no podemos poner una fecha exacta de construcción del molino, pero gracias al catastro de Ensenada sabemos que en 1752 dicho molino existía. El catastro de Ensenada podríamos decir que fue el primer gran catastro que se hizo en la Corona de Castilla durante el reinado de Fernando VI a petición del Marqués de la Ensenada, de ahí el nombre. El objetivo, como podéis adivinar, era gravar fiscalmente a los poseedores de propiedades. El funcionamiento era sencillo. Aprovechando la fuerza del agua de una caída de unos 15 metros, esta era canalizada a través de una tubería de hierro que iba a la parte inferior del edificio, donde había dos grandes piedras irredondas colocadas en horizontal. Una que permanecía parada mientras que la otra era movida por la fuerza del agua. El grano era colocado en un depósito llamado tolva. Desde ella el grano caía despacio a la canalea, desde la cual era dosificada mediante el tocador y lanzada y molida a las piedras mencionadas anteriormente. Finalmente, el grano molido por la fuerza centrífuga acababa siendo expulsado y situado en un depósito llamado farnero. El grano poco molido y de peor calidad se solía usar para el ganado, mientras que el de mejor calidad y mejor molido era destinado al consumo humano. Y había unas piedras, unas cosas que eso estaba rulando, rum. ¿Y de vuestras...? Y luego llevábamos el trigo y luego íbamos a por la harina. Los molinos tenían, digamos, las ruedas, luego tenían canalizado desde una tolva, que se llamaban tolva, el grano a las ruedas y una rueda entre la otra molían el grano, luego salía la harina ya. Como pasaba el río, había una muela, una rueda y yo me acuerdo que allí llevaban el trigo, la cebada, y allí lo trituraban hasta que salía la harina. El año 1920 fue muy importante para la historia del molino. Por una parte se produjo un cambio de su propiedad al ser heredado por Ramón Pérez, contando con Valeriano Pérez como aventero. Por la otra, uno de los 4 molinos harineros de Salvacañete fue adquirido por Esteban Martínez, terrateniente de la localidad. Lo modernizó con una maquinaria más eficiente, dando lugar a lo que se llamó molino de la fábrica o de en medio de Salvacañete. Esta modernización obligó a los demás molineros de Salvacañete y de otros pueblos a hacer lo mismo para no perder clientela. Hablando con los testimonios vivos de Garcimolina, se atestigua que el grano que se molía allí no estaba tan bien molido como el que se podía moler en el molino de Chinejo o Landete, que se construyó años después. Además de eso, se comenta que la maquila era mayor en este molino. El traspaso tecnológico significó mayores precios y peor calidad. Muy antiguo ya. Aquí. Y luego muchos, ¿sabes a dónde bajaban? Al Landete. Al Landete. Al molino nuevo. Cogían un carro. Sí, que tenían ya alguna maquinaria más moderna para sacar el salvado por un lado y la harina por otro, en fin. Por ejemplo, mi padre, pues a lo mejor mi padre ponía los machos y mi tío ponía el jarro. Y entonces bajaban al molino nuevo que está entre los huertos de Moya y Landete. Y esos ya hacían la harina más... Sí, bueno, ya había ya... Lo que se cosechaba. Luego ya vino la fábrica de Landete, que ya los molinos vinieron un poco abajo, pero a lo primero... Todas las familias llevaban el grano allí. Al molino. Y claro, el molinero era un señor que vivía en la parte de arriba, y nada, iba todos los días a su molino y cobraba de cada sacos que salía, se quedaba él un poco, porque antes el pago era ese. La maquila, sí. O sea, un peso que había que a cada... que iban, si llevaban 2 fanegas, vamos a suponer que... Además de las 2 fanegas, pues tenían una medida... Ya tenían una medida para cobrarse. Sí. Molino Chinejo y ese molino.
En esa lenta decadencia que se inició a partir de 1920, diferentes personas como Aquilino Jiménez, el tío Florentino, el tío Emilio, etc., se hicieron cargo del molino. Lo que más recuerdo yo es una familia, que son la familia esta que viven ahí enfrente de la fuente. El tío Pepe y... Finalmente, en mitad del éxodo rural, en 1965, el molino cerró sus puertas.